lograr una reparación integral. ¿Cómo es la reparación civil de un daño? Es a través del pago de una indemnización pecuniaria, ¿sí? Es decir, del pago de un monto determinado de dinero, que es la indemnización por cualquiera de los daños y afectaciones que se haya generado a una persona, ya sea en su... Fíjense cómo dice el artículo 52. Afectaciones a la dignidad. La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad o de cualquier otro modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y la reparación de los daños sufridos. Prevención. Esta idea de que puede lograr la prevención del daño, ¿saben a qué causa nos remite? Al caso de la nieta de Mirta Legrand. Acuérdense que ella, a través de su medida cautelar, logró una tutela preventiva. Bueno, este artículo 52 recepciona esa posibilidad, hace posible esa prevención del daño, ¿sí? Entonces, cualquier persona que vea amenazada, inclusive antes de que cualquiera de estos derechos se vean lesionados, el solo hecho de ver amenazado este derecho puede llevar a la persona a lograr algún tipo de acción para evitar el daño. Por eso dice prevención. Ahora, si ese daño ya no se pudo evitar y se produjo de todas maneras, entonces en ese caso el artículo 52 nos da la posibilidad de la reparación. Fíjense que son dos instancias distintas, ¿no? Una cosa es evitar la afectación de la dignidad, del honor, de la identidad o de la intimidad, y otra cosa es, una vez que ya ha sido dañado, lograr su reparación. Y este artículo 52 nos permite ambas cosas. Es decir, a través de él podríamos lograr una tutela preventiva o podríamos lograr, si ya se nos lesionó el derecho, una reparación. Y acuérdense siempre, la reparación en el Código Civil es a través de una indemnización pecuniaria, es decir, de un pago de dinero, de un monto específico que va a ser la indemnización. Muy bien, ahora pasamos al artículo 53 del Código Civil. Este artículo puntualmente se refiere a que para captar, ya sea, supongamos, filmar o sacar una foto o grabar o reproducir esa filmación, esa grabación o esa foto, se necesita el consentimiento de la persona. Es decir, supongamos, este hecho particular, fíjense, estamos dando una clase y yo misma les digo, chicos, por favor, fíjense si pueden grabar esta clase para después poder subirla al grupo de WhatsApp y quien no accedió a esta comunicación de Skype, que por lo menos pueda acceder a la grabación de esta clase. ¿Qué les estoy dando yo en ese momento? Les estoy dando mi consentimiento para que ustedes capten a través de la grabación y después la reproduzcan en el grupo de WhatsApp. Esto es lo que nos dice el artículo 53. Es decir, para que ustedes puedan grabarme y a su vez después reproducirme, necesitan mi consentimiento. ¿Ok? Salvo en 3 excepciones que también las da este artículo 53. Es decir, cuando ustedes no van a necesitar mi consentimiento para grabarme y reproducir, o para filmarme y reproducir, o para sacarme una foto y reproducir. Si yo estoy participando en un acto público, que no sería el caso porque esto es una clase, no es un acto público, o que exista un interés científico, cultural o educacional, este sí es un acto cultural y educacional y tiene un interés científico, con lo cual tranquilamente estamos dentro de la excepción B. O la tercera excepción, que se trate del ejercicio regular del derecho a informar, pero fíjense, siempre sobre cuestiones de interés general o de interés. Sí, entonces, recuerden, principio general, para captar y reproducir la imagen o la voz de una persona o
cuestiones relativas a su identidad, necesitamos en principio el consentimiento de la persona. Este es el principio general. Para captar y reproducir su imagen, su voz, necesitamos su consentimiento. Ahora, hay excepciones en las que, aún sin el consentimiento de la persona, podemos captar y reproducir su imagen en su voz. ¿Cuándo? En los casos de actos públicos, en los casos de que haya un interés científico, cultural o educacional, o en los casos que hagan el ejercicio regular del derecho de informar, siempre que sean cuestiones de interés general. Es decir, si yo estoy teniendo una charla, por ejemplo, supónganse que en este momento, a ver, les pongo un ejemplo muy grosso, muy grueso, para que ustedes puedan entender, ¿no es cierto? Después lo podríamos discutir, pero supónganse que en este momento me llama por teléfono mi hermano, y yo atiendo la llamada, y hablo un ratito con él, y hablo de cuestiones familiares con él. Esa parte de esta filmación obviamente que es personal. Y si yo no doy el consentimiento para que ustedes reproduzcan esa charla que yo tuve con mi hermano, porque supónganse que no me doy cuenta y en vez de pausar esta comunicación con ustedes, veo que es una emergencia y lo atiendo y hablo con él y ustedes sin querer graban. Eso es una conversación familiar que yo estoy teniendo con mi hermano. No es una cuestión ni cultural, ni educativa, ni es un interés general, ni es un acto público. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes esa partecita también la suben al grupo de WhatsApp o la suben a una red social y la reproducen, en ese caso no estaríamos dentro de las excepciones que nos permiten captar y reproducir sin el consentimiento. ¿Se entiende esto? Es un ejemplo muy grueso para que ustedes tengan una idea. Vamos entendiendo hasta acá, necesito que me levanten manitos o que me digan algo. ¿Vamos entendiendo hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Continuamos con los demás artículos. El artículo 52 es el derecho general a prevenir un daño a la dignidad, al honor, a la identidad, o si ya se produjo el daño, lograr la reparación civil a través del pago de la indemnización. El artículo 53 se trata ya de la necesidad del consentimiento para captar y reproducir la imagen o la voz de una persona, salvo los casos de las 3 excepciones que nos permite el artículo 53, que aún sin mediar consentimiento podemos captar y reproducir esa imagen o esa voz. Muy bien. Vamos al próximo artículo, que es el artículo 55. Fíjense de lo que nos habla este artículo. Este artículo nos dice que el consentimiento, acuérdense, para grabar y reproducir la imagen o la voz necesitamos el consentimiento de la persona. Ese consentimiento, en principio, tiene que haber sido dado de una manera expresa. ¿Está? Es decir, no se presume el consentimiento. Y volvemos al ejemplo de la llamada telefónica de mi hermano. Yo consiento a dar esta clase de esta manera en el living de mi casa y que ustedes puedan ver atrás que yo tengo la cocina. Hasta ahí está mi consentimiento, ¿está? Es un consentimiento, de alguna manera, no es que yo les digo, bueno chicos, sí, vamos a dar la clase en mi cocina, pero es un consentimiento tácito porque yo misma soy la que genera la llamada de Skype y yo misma soy la que abre la cámara y les permito de alguna manera tácitamente que ustedes puedan ingresar a mi casa de esta forma, ¿sí? Hasta ahí hay un consentimiento que realmente es prácticamente expreso. Muy bien, ahora, si me llama mi hermano, yo veo que es una llamada de emergencia y la atiendo y me olvido de pausar esta comunicación, ustedes no pueden presumir que yo también les estoy dando mi consentimiento para que ustedes graben esa conversación y la reproduzcan después. Porque esa conversación sí es una conversación familiar, sí es una conversación privada y no me dio un consentimiento expreso. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no es una cuestión de interés público, no es una cuestión de interés general, es una cuestión familiar y es una cuestión que hace a mí
intimidad familiar, solo que por una cuestión de emergencia, por una cuestión de que no me di cuenta de pausar, ustedes escucharon toda la conversación. Pero no hay un consentimiento expreso de mi parte para que ustedes la graben y la reproduzcan. Esto es lo que nos dice el artículo 55. El consentimiento no se presume. Fíjense lo que dice. El consentimiento para la disposición de los derechos personalísimos, ya sea de la identidad, del honor, de la intimidad, es admitido si no es contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres. Este consentimiento no se presume y es de interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir? El hecho de que yo les haya consentido hacer esta llamada para darles la clase no implica que ustedes también tengan que entender que yo estoy consintiendo que ustedes puedan reproducir mi llamada completamente íntima y completamente privada con un familiar mío. Esa parte del consentimiento ustedes no la pueden presumir. ¿Por qué? Porque hace a mi ámbito de privacidad, hace a mi ámbito de intimidad, y el propio artículo 55 nos dice que ustedes no pueden presumir que yo les presté mi consentimiento también para esa parte de la conversación. ¿Se entiende esto? Por eso dice, es de interpretación restrictiva. Ustedes no pueden pensar, ah, no, sí, la profe consintió. No, porque si ustedes están viendo que mi hermano me está diciendo, mirá, tengo a mi hija internada, y yo, pero ¿dónde? ¿Pero cuándo? ¿Pero cómo pasó? ¿Pero qué es lo que pasó? Claramente no tiene que ver con esta cuestión que estamos tratando en esta clase. Entonces, ustedes no pueden presumir que yo les estoy dando mi consentimiento para que ustedes reproduzcan esa parte de esta filmación que están haciendo. Porque es de interpretación restrictiva y porque de por sí las cuestiones familiares, las cuestiones de salud, hacen al ámbito de privacidad y de intimidad de la persona. Acuérdense que eso lo dijo la Corte en Ponseti de Balbín. Fíjense cómo vamos uniendo y cómo se va tejiendo esta red de todos los derechos en las distintas cuestiones, tanto en la legislación como en la jurisprudencia, porque acá traemos Ponseti de Balbín también. ¿Está? Y fíjense también lo que dice, que el consentimiento es libremente revocable. Entonces, punto número 1. Ustedes no pueden presumir que cualquier persona consciente que ustedes, consciente quiere decir autoriza, lo permite, que ustedes la graben y reproduzcan su voz o su imagen, no pueden consentir. Necesitan que ese consentimiento haya sido expreso, expresamente dado por la persona. Pero además es de interpretación restrictiva. ¿Qué quiere decir? Este ejemplo que yo les di. Yo les presté mi consentimiento para la clase, no les presté mi consentimiento para que graben y reproduzcan mi conversación con mi hermano, y ustedes no pueden entenderlo de esa manera. Tienen que interpretar mi consentimiento solo al ámbito de la clase, restringirlo al ámbito de la clase, no a las demás cuestiones, ¿sí? Por eso es de interpretación restrictiva. Sí, la profe nos dio consentimiento para que grabemos y reproduzcamos la clase. No nos dio el consentimiento para que grabemos y reproduzcamos su conversación con su hermano. ¿Ah? Y por otro lado, es libremente revocable. Quiere decir que yo mañana les digo, chicos, ¿saben qué? A partir de ahora, la clase la vamos a dar sin la camarita. Porque estoy viendo que están sacando fotos mías donde no me gusta cómo salgo, o no me gusta que me saquen fotos, o no me gusta, de un momento a otro me dejó de gustar que ustedes vean que yo estoy en el living de mi casa, entonces voy a apagar la camarita y lo único que va a pasar es que van a escuchar mi voz. Así que de acá en más tienen consentimiento solamente para grabar mi voz y para reproducir mi voz, pero ya no mi imagen. ¿Está? Entonces yo libremente revoco el consentimiento para que ustedes graben mi imagen. Y lo puedo hacer en cualquier momento. ¿Tengo derecho? Sí tengo derecho, porque lo está diciendo el artículo 55 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Está? Entonces, el consentimiento tiene que ser expresamente dado, no puede ser presumido,
es de interpretación restrictiva, pero además puede revocarse en cualquier momento, ¿sí? En cualquier momento. Muy bien, continuamos entonces. Artículo 1738 del Código Civil y Comercial Argentino. Y acá ya entramos puntualmente a la indemnización. Es decir, ¿qué comprende la indemnización? Supongamos que ustedes efectivamente dañaron mi intimidad porque reprodujeron esta parte de la conversación que yo tuve con mi hermano. La filmaron, la subieron a WhatsApp, eso se filtró, se viralizó, la subieron a redes sociales y todo el mundo se enteró del problema familiar que nosotros estamos teniendo. Me perjudicaron. Muy bien. Como yo siento que me perjudicaron y yo no había dado mi consentimiento para que esa parte se grabe y se reproduzca, inicio una acción civil por daño. Logro identificar puntualmente quién de ustedes fue el que reprodujo eso y viralizó eso, y le inicio una acción civil por daños. Una acción civil para que me indemnice por los daños que me produjo. ¿Qué daños me van a ser indemnizados a mí? ¿Qué va a comprender esa indemnización? Fíjense lo que dice. La indemnización comprende la pérdida o la disminución del patrimonio de la víctima. 1. Pérdida del patrimonio, es decir, daño efectivamente sufrido. El lucro cesante en el beneficio económico esperado y la pérdida de chance. A ver, vamos hasta ahí. Primer párrafo del artículo 1738. Cuando nosotros iniciamos una acción civil por daños, hay 3 cosas mínimamente que le podemos pedir al juez que nos indemnice. La pérdida o disminución del patrimonio, que es el daño emergente, llamado daño emergente. El lucro cesante, que es el beneficio económico que se dejó de percibir. Y la pérdida de chance. Acá, para aclararles mejor y que ustedes puedan entender mejor lo que implica esto, les voy a poner el típico accidente de tránsito. Supongamos que un deportista de alto rendimiento profesional va en su bicicleta un día al entrenamiento, un auto cruza un semáforo en rojo, lo choca, le quiebra la pierna o las 2 piernas en 3 partes y esta persona, que era un jugador de básquet, no puede jugar nunca más al básquet. Estamos hablando de un deportista profesional de alto rendimiento. Supongamos Ginóbili antes de entrar a la NBA. Supongamos que ya él estaba jugando en un equipo de Buenos Aires y ya lo habían llamado de la NBA para hacerle una prueba. Y Ginóbili no puede ir a la prueba, pero encima tampoco ya puede seguir jugando como profesional en Buenos Aires y ya no puede cobrar más su sueldo como profesional. Entonces, fíjense todo lo que le pasó a él. Punto número 1. Pérdida o disminución del patrimonio. ¿Por qué? Porque como ya no puede jugar más al básquet, ya no va a poder cobrar más su sueldo como jugador profesional de básquet en el equipo en que jugaba en ese momento. O sea, punto número 1, deja de percibir su sueldo, o sea que es una disminución puntual que tiene en el patrimonio porque ya es como se le dice en derecho, es un daño emergente, porque ya no va a poder cobrar su sueldo, es un daño específico, una pérdida específica en su patrimonio. Es el primer punto al que se refiere el 1738. Segundo punto, lucro cesante, el beneficio económico que deja de percibir, porque
no solamente su patrimonio va a disminuir porque ya no va a poder cobrar más su sueldo, sino que de acá en más, supongamos que tenía un contrato anual por, les digo cualquier cosa, 10 millones de pesos. Como jugó hasta la mitad del año, había cobrado 5 millones de pesos. Pero como ya no va a poder jugar el resto del año, los otros 5 millones ya no los va a poder cobrar más. Entonces, lucro cesante. El beneficio económico que él esperaba percibir en el resto del año, no lo va a poder cobrar más, porque ya no va a poder cobrar ese sueldo. ¿Está? Esa es la ganancia que deja de percibir. Ese es el lucro cesante. Punto número 2. Y punto número 3 es la pérdida de chance. La pérdida de chance es lo más difícil de entender. ¿Por qué? Porque el perjuicio económico es fácil. Pierde una parte de lo que había ganado. Supongamos que a Ginóbili le habían pagado 5 millones más un adelanto de los de los meses de junio y julio, que aunque no llegamos a junio y julio todavía, pero le habían pagado como adelanto. Él lo tiene a ese adelanto, como no va a jugar esos meses, lo tiene que devolver. Esa es puntualmente una disminución del patrimonio. Pero además no va a cobrar los otros meses del año, porque ya no va a poder jugar, es el lucro cesante. Pero además, y acá va la tercera, que es la pérdida de chance, no va a poder ir a hacer la prueba a la NBA. ¿Él ya estaba contratado por la NBA? No, no estaba contratado, pero tenía una chance de ser contratado por la NBA. ¿La condición cuál era? Ir y hacer la prueba. Podía quedar o no quedar. Era una chance nada más que él tenía. Pero para poder concretar esa chance, él tenía que ir a hacer la prueba. Ahora ya ni siquiera va a poder ir a hacer la prueba. Entonces, perdió siquiera la chance de intentar, a través de la prueba, ser contratado por la NBA. ¿Está? Entonces, estas tres cosas se indemniza. Lo que específicamente se perdió en el patrimonio o se disminuyó, lo que se esperaba ganar, que se dejó de ganar, porque ya él la segunda parte del año no va a poder jugar, entonces ya no va a poder cobrar el sueldo por los 6 meses que quedan del año. Pero además, la pérdida de una chance que podía generarse y podía ser una probabilidad cierta o capaz que no, pero al menos él iba a tener la chance de ir a probar. Ahora ya ni siquiera puede tener la chance de ir a probar. Entonces, hasta perdió su chance. Todo esto el juez hace un cálculo económico y da un monto específico. Un monto por disminución y pérdida, un monto por el lucro cesante que se dejó de percibir y un monto por la pérdida de la chance. Todo esto podemos pedir nosotros, los damnificados, cuando iniciamos una acción civil por daños y perjuicios. Obviamente que en los tres casos, tanto la disminución o pérdida del patrimonio, como el lucro cesante, como la pérdida de chance, el propio damnificado tiene que probar que realmente sufrió estos tres perjuicios. Si no lo prueba, o si puede probar uno de ellos, el juez solamente le va a dar el monto que corresponda a lo que sea que haya podido probar, o a la pérdida del patrimonio, o al lucro cesante, o a la pérdida de la chance. A lo mejor él puede probar todas. Si puede probar todas, va a cobrar un monto relativo a cada uno. O si no, cobrará el monto relativo a cualquiera de estos tres puntos que él pudo haber probado en su demanda y en el proceso civil por daños. Muy bien. Segundo párrafo dice, incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, de su salud psicofísica,
sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en sus proyectos de vida. Estos son otros ítems de daño que la persona pudo haber sufrido que también puede reclamar. Está, por ejemplo, su salud psicofísica. Supongamos que esta persona no puede caminar nunca más o de por vida queda con un problema que hace que solamente pueda caminar con muletas o con un trípode. Bueno, muy bien. Ese daño físico, ese daño puntual a la salud, también se puede calcular y también el juez puede dar un monto específico por ese daño puntual. O lo que el código dice o describe como afecciones espirituales legítimas. Es lo que conocemos comúnmente y vulgarmente como el daño moral. ¿Y qué va a integrar este daño moral? De todo. El dolor físico que él tuvo, el dolor, el sentimiento de dolor, el sentimiento de frustración, el sentimiento de enojo, el sentimiento de depresión, todos estos sentimientos, estas afecciones emocionales también se pueden calcular y también se pueden indemnizar, lo que llamamos el daño moral. Está, o las interferencias en el proyecto de vida, lo que yo decía, seguir siendo un jugador profesional de básquet. Ya ahora vas a tener que cambiar de profesión, va a tener que hacer otra cosa, ya no va a poder ser un jugador profesional. ¿Se entiende? Entonces, todos estos ítems van a quedar integrados, van a integrar la indemnización. Y de cada uno de ellos se va a determinar de cada uno de ellos que haya podido ser probado, obviamente. Hay que poder probar esto, ¿sí? Todos ellos, si han sido probados o los que hayan sido probados, van a ser determinados con un monto específico de dinero y ese monto es el que van a tener que pagar al damnificado. ¿Entendemos hasta acá? ¿Hay algo puntual que me quieran preguntar de esto, chicos? Así nos seguimos avanzando. Para avanzar quiero que primero clarifiquemos todo. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Estamos bien? ¿Venimos bien? Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces continuamos. Vamos al próximo artículo del Código Civil y Comercial de la Nación. Artículo 1770. Fíjense cómo se titula este artículo. Protección de la vida privada. Este artículo es el que yo les diría más puntualmente se relaciona con el daño que generalmente pueden producir los comunicadores sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver justamente con la publicación, con esto de dar a conocer públicamente cuestiones que hacen a la vida privada y de la intimidad de las personas y de su familia. ¿Qué va a pasar con esto? Si nosotros nos entrometemos arbitrariamente en la vida de las personas, ya sea publicando retratos, difundiendo la correspondencia o mortificando a las personas en sus costumbres, en sus sentimientos, perturbando su intimidad, estas personas, si se sienten dañadas con nuestra actividad, pueden iniciar una acción civil y pedir 3 cosas puntuales al juez. Que cesen esas actividades de intromisión o injerencias arbitrarias, que además se pague una indemnización por el daño que esa injerencia arbitraria ha causado. Y además, como tercera medida, le pueden pedir al juez que ordene la sentencia
que ha encontrado a la persona responsable de estas injerencias arbitrarias y de este daño, que esa sentencia que encontró responsable, supongamos en este caso al comunicador social, sea publicada en un diario o periódico, ¿sí? Entonces, el típico caso de Maradona o lo que decíamos de Susana Jiménez cuando le sacaban las fotos con teleobjetivos haciendo toples en su casa y qué sé yo, y después las publicaban. Si alguien se entrometió en nuestra vida de esta manera, sin nuestro consentimiento, y encima publicó, bueno, nosotros iniciamos una acción civil por daño. Y en esa acción le podemos pedir al juez. Punto número 1. Si es una actividad que sigue generándose, es decir, supongamos que la persona sigue apostándose en un árbol y sacando fotos a la casa y publicando esas fotos, punto número 1, que cese esa actividad. Punto número 2, que nos indemnice por el daño que nos produjo. Y punto número 3, que todas esas, que la sentencia en la que el juez dice, sí, efectivamente, este comunicador social generó un daño porque arbitrariamente se entrometió en la vida privada de esta persona, entonces tiene que cesar y es responsable de los daños, pero además tiene que pagar una indemnización, yo le puedo pedir al juez que además le ordene a esta persona que publique esa sentencia en su contra en un diario, en un periódico o en varios diarios, en varios periódicos, para que la gente se entere que esta persona fue encontrada responsable, que este comunicador fue encontrado responsable y tuvo que pagar una indemnización. ¿Sí? Además de pagarme la indemnización, va a tener que hacerse cargo de publicar esa sentencia en su contra. Esto es lo que nos dice el 1770. Entonces, es una protección directa a la privacidad, a la intimidad. Protege este ámbito de privacidad y de intimidad que tanto protege la Constitución y protege también los tratados internacionales sobre derechos humanos. Entonces, si alguien arbitrariamente se entromete en la vida ajena, ¿de qué manera? ¿Cuáles son? Y ojo, estas acciones que describe el 1770, obviamente que no es taxativo, es decir, son ejemplos nada más que da. Después pueden haber otras miles de maneras de entrometernos en la vida privada de los demás que también van a estar de alguna manera protegidas dentro de este 1770. No es que solamente estas maneras, sino que cualquier otra forma que implique una intromisión arbitraria en la vida de la persona va a quedar también protegida por este 1770. Pero en principio, como ejemplo, ¿cuáles van a ser esas intromisiones o esas injerencias arbitrarias? La publicación de retratos, la difusión de correspondencia, la mortificación de las costumbres o sentimientos o la perturbación de la intimidad en cualquiera de sus formas, ¿sí? Pueden llevar adelante, pueden permitir una acción civil que obliguen a quien está produciendo el daño a que cesen las actividades, si ya no cesaron, a que pague la indemnización y que encima después publique a su cargo la sentencia en su contra en un diario o periódico del lugar si esta medida es procedente y es adecuada para la reparación del daño. ¿Sí? Este es el artículo, yo les diría que es muy específico, tiene infinita y directa relación con el ejercicio de la profesión del comunicador y es el que normalmente se va a utilizar para encontrar responsable civilmente a un comunicador por haberse entrometido en la vida privada o en la honra de una persona e inclusive de su familia. Y finalmente, el artículo 1771 del Código Civil y Comercial de la Nación, que se refiere a la acusación calumniosa. ¿Cuándo una persona va a ser responsable civilmente de la acusación calumniosa? Primero, les explico una cosa. La acusación calumniosa no es una acusación liviana en el diario o en la radio, no. Eso quedaría en todo caso dentro del 1770.
El 1771 se refiere puntualmente a la denuncia penal que se haya hecho. Es decir, puntualmente al delito de calumnia, cuando alguien hizo una denuncia penal de un delito contra otra persona, sabiendo que en realidad esa denuncia es completamente falsa porque el delito no existió, o no se cometió, o no se produjo. Les voy a dar un caso puntual que tiene que ver con el ejercicio de mi profesión. A mí me tocó, yo tengo una cliente que la señora tiene un hermano que está internado en un psiquiátrico porque es esquizofrénico y en un brote psicótico mató a un familiar, ¿sí? Entonces, él está internado en un psiquiátrico con una sentencia judicial que obliga la internación porque él constituye un peligro para sí y obviamente para terceros. Entonces, ¿qué pasó? Este señor estaba a cargo en la obra social de su mamá. Cuando la mamá fallece, la única hermana viva era mi clienta y ella lo tuvo que poner a su cargo en su propia obra social, ¿sí? Como era un costo muy grande para la obra social, para poder eliminar este costo, ¿qué hace la obra social? Le hace una denuncia penal a mi clienta acusándola falsamente de que ella falseó unos datos para poder poner a su hermano como familiar a cargo en su obra social. Ellos la acusan de falsear la información y le hacen una denuncia penal de falseamiento de datos. Esto era todo mentira, obviamente. Esa denuncia penal queda en la nada porque encuentran que mi clienta no había falseado ningún dato y que esa acusación que le había, esa denuncia penal que le había hecho el instituto a ella era una acusación calumniosa, es decir, una denuncia penal infundada. Ella sale libre, obviamente, porque no hay responsabilidad penal. ¿Y qué hago yo? Inicio una acción civil por daños en base al artículo 1771, por acusación calumniosa. Es decir, ¿por qué? Porque el instituto, a sabiendas de que era falso lo que le estaba imputando, de todas maneras se lo imputó y le hizo una denuncia penal. Obviamente que el instituto fue civilmente responsable y tuvo que pagar la indemnización a mi clienta por el perjuicio civil que le produjo, el perjuicio económico, el perjuicio moral, el daño psicológico que le produjo haberla denunciado penalmente y que ella se haya tenido que ir a defender penalmente por un delito que no cometió. En eso consiste la acusación calumniosa. Y fíjense cómo lo define el artículo 1771. En los daños causados por una acusación calumniosa, solo se responde por dolo o culpa grave. El denunciante o querellante, en el caso que yo les conté, sería el Instituto de Previsión Social de la provincia, responde por los daños derivados de la falsedad de la denuncia o de la querella si se prueba que no tenía razones justificables para creer que el damnificado estaba implicado en ese delito. Esto fue exactamente lo que ocurrió con mi clienta. El Instituto de Previsión sabía perfectamente que la denuncia penal que él estaba haciendo era una denuncia falsa, porque sabía muy bien que mi clienta no había cometido el delito de falseamiento de datos. No obstante ello, la denunció penalmente, le generó el problema de tener que buscarme a mí para que yo la tenga que defender. Eso le generó un montón de perjuicios económicos, morales, inclusive de salud. Bueno, todo esto
generó un daño por el cual el instituto tuvo que responder. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando le hizo la denuncia penal a mi cliente, obró con dolo o culpa grave, porque obró sabiendo que esa denuncia que estaba haciendo era completamente falsa e infundada porque no había existido delito. Es decir, esto último que dice el 1771, no habían habido razones justificables para creer que mi clienta estaba implicada en un delito. Y aún sabiendo esto, el instituto hizo la denuncia penal y le generó a ella todo el perjuicio posterior. Entonces, tuvo que responder por esa acusación calumniosa que le hizo, ¿sí? Por esa denuncia falsa, infundada que lo hizo a mi clienta. Entonces, el 1771 es distinto que el 1770. ¿Por qué? Porque la condición para que uno tenga que responder en base al 1771 es que haya existido una denuncia penal por un delito falso, a sabiendas que ese delito era falso porque no se había cometido, no obstante ello se hizo la denuncia penal. Pero el denunciante tiene que haber obrado con dolo o culpa grave, porque sabía que el delito no se cometió o al menos fue completamente irresponsable en no investigar si el delito se había cometido o si la persona a quien denunció realmente estaba involucrada en ese delito. De lo contrario, si no obró una denuncia penal y simplemente, por ejemplo, se imputó o se calumnió o se injurió en un diario, en una radio, en las redes sociales, en todo caso, si me dio eso, la responsabilidad va a ser a través del 1770, pero no a través del 1771. Porque el 1771 es cuando se hizo una denuncia penal falsa por un delito falso. ¿Sí? Pero si no se hizo una denuncia y solamente se acusó en la radio, en la televisión, entonces se va a responder en base al daño del 1770. Quiero saber si se entendió esta última diferencia, porque es complejo de entender, ¿sí? Quiero saber si esto se entendió, porque si no se entendió, lo vuelvo a explicar. ¿Cómo venimos con esto? Profe, buen día. Buen día. En el chat le Sí. están poniendo. ¿Cómo? En el chat, Sí. ahí estamos poniendo preguntas. Sí, están poniendo las preguntas, sí. Espérate que yo cierro el chat porque podría repetir la diferencia. Sí, la voy a repetir. Sí, las excepciones son como un escudo, exacto, Gustavo. Siempre las excepciones a la ley son como un escudo protectorio, digamos, ¿sí? Con las fotos es lo mismo, sí. Con las fotos es lo mismo porque acuérdense que tanto la intimidad como el honor, como la identidad, se pueden dañar por la reproducción de la voz o de la imagen, ¿sí? Así que las fotos también quedan dentro de ese paquete. Pérdida de chance de desarrollo o evolución económica. Claro, sí, Santiago, la pérdida de chance puede referirse a cuestiones económicas o puede referirse inclusive a otro tipo de cuestiones, cuestiones profesionales, personales, familiares. En realidad la pérdida de chance es la pérdida de una posibilidad, de la pérdida de intentar acceder a una posibilidad, que después puede darse o no, pero al menos tenías la chance de intentarlo. Cuando te quitan inclusive la chance de intentar, ahí es donde está la pérdida de la chance, ¿sí? Es complejo de entender, no es tan sencillo. Referido a las oportunidades, exactamente, son oportunidades que después pueden materializarse o no, pero el tema es cuando vos directamente, por eso les decía yo lo de la NBA. La NBA no lo había contratado todavía, pero le había dicho, mira, el 13 de junio tenés que estar acá para hacer la prueba. Como él tiene el accidente, ya directamente no puede ni ir a hacer la prueba, entonces ya pierde hasta la chance de intentar. Esa es la chance, ¿sí? Esa es la pérdida de la chance.
Y sí, puede referirse a cuestiones personales, profesionales, económicas, sí, a cualquiera de esos ámbitos. En el caso de pérdida de chance se puede comprobar en el acto, en el caso de un personaje del medio. Un ejemplo que se me viene a la cabeza es lo que pasó con Beatriz Salomón en el programa de Rial. A ella le cerraron las puertas y quedó en la pobreza. Sí, no sé, Guido, cuál es el caso puntual de Beatriz Salomón, de qué manera perdió ella su chance, pero por lo que vos estás describiendo pareciera que sí. No sé qué le hicieron, aclárame después bien lo que le hicieron a Beatriz Salomón. Sí, Por profe, integridad personal podrías, sí, sí, decime. es para que no, si al seguir avanzando por ahí toca otros temas y este tema se pierde. Era un caso que pasó hace bastante, Sí. el marido de ella y que a ella la expusieron y bueno, ella le hizo una denuncia Sí, que justamente... sí, sí, me acuerdo. Algo con el marido y ella, bueno, y perdió, ¿qué chance perdió ella? ¿Cómo había Y sido ella, el caso? bueno, y ella perdió muchas oportunidades laborales porque con todo esto que se mediatizó y bueno, fue perdiendo oportunidades de trabajo y se le fue Bien. cerrando todo. Mi pregunta básicamente era con respecto a eso, en el sentido de la pérdida de chance, ¿eso se ve a posterior? ¿Cómo poder comprobarlo ante la justicia en ese preciso momento que vas a tener pérdidas, en este caso laborales? Miren, las pérdidas de las chances, la pérdida de chances es la más difícil de probar de todas. Es la más difícil de probar de todas, por eso es la que normalmente los jueces son medios reacios a dar. Te reconocen la pérdida material, te reconocen el lucro cesante, te reconocen el daño moral, pero la pérdida de chance es muy difícil de probar. Entonces, porque por ejemplo, en el caso de Beatriz Salomón, a lo mejor ella tenía una entrevista laboral, ponele, y un buen día, con todo este problema que ella tuvo, la llaman y le dicen, mira, Beatriz, estamos teniendo un problema en la empresa, así que por el momento no vamos a estar tomando entrevistas laborales. Y a lo mejor en realidad a ella no le van a tomar la entrevista laboral por el problema del marido. Pero no se lo dijeron de esa manera, ¿entendés? Y le buscaron una excusa. Entonces, ella no va a poder probar que esa chance la perdió por ese problema específico. A lo mejor después va a probar otras cuestiones, otros daños, va a poder probar el daño moral, va a poder probar la pérdida de un trabajo que estaba teniendo en ese momento y que estaba realizando porque no lo pudo seguir realizando, pero la chance de ese otro, por ejemplo, por la entrevista laboral, no lo va a poder probar, ¿me entendés? Entonces, como siempre les digo, Guido, en todas las causas, todo va a tener que ver con los hechos que se alegaron y que efectivamente se pudieron probar. Lo que no se pudo probar no se va a indemnizar, ¿entendés? ¿Me entendés lo que te digo, Guido? Si la Sí, despidieron de su trabajo, ella va a poder probar eso. Es muy fácil, porque la despidieron, supongamos. Pero la chance, por ejemplo, tenía la entrevista y después no la terminó no teniéndola, y ella difícilmente va a poder probar que fue específicamente por ese daño, ¿sí? Entonces, en cada caso se va a tener que probar puntillosamente y el juez va a tener que analizar puntillosamente los hechos alegados y lo que específicamente se puede probar. Ahora, por ejemplo, en el caso de Ginóbili va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque él va a tener los mails de la NBA, las comunicaciones formales de la NBA, donde él ya tenía una fecha específica, ya tenía comprado el pasaje de avión. Entonces, en ese caso, la pérdida de chance va a ser muy fácilmente probable. ¿Ves la diferencia? sí, ¿Entienden la diferencia, chicos? sí, profe. Bien, pero en todos los casos va a tener que ver con una cuestión de prueba. Ese es el kit de la cuestión, la prueba, siempre la prueba. Por eso es que cada caso va a ser un mundo, va a ser una diferencia enorme en cada caso. Por integridad personal podría ser que se difundió una noticia falsa que afectó su carrera y sus ingresos. Exactamente, exactamente. Siempre yo doy en clase un caso muy concreto. Supónganse que yo tengo un kiosco en la esquina y empieza a correr la voz de que ese kiosco vende droga. Entonces, las personas dejan de ir a comprar a ese kiosco.
O supónganse que yo en el programa de radio digo, me llegó una información que el kiosco, el maxi kiosco de Resistencia que se encuentra en la esquina de Güemes y Pellegrini estaría comercializando estupefacientes. Y acá en Resistencia hay un lugar que venden comida y que hay un mito urbano que dicen que si el lugar tiene una vaquita en la puerta, ¿no? Y hay un mito urbano que dice que si la vaquita tiene una flor en la... Vos a veces pasás y tiene la flor y a veces pasás y no tiene la flor. Que si la vaquita tiene la flor en la boca es porque están vendiendo droga y tenés que entrar y comprar aparentemente, y si la vaquita no tiene las flores porque en ese momento no tienen y no están vendiendo, entonces bueno. Pero un mito urbano, obviamente. Supónganse que eso yo lo digo en mi programa de radio, ¿no es cierto? Y eso hace que la gente deje de ir a comprar a ese lugar. Y a la persona, las ganancias, que normalmente eran 100.000 pesos por mes, empiezan a ser 50.000. Punto número 1, ahí ya tenemos la pérdida económica, la pérdida en el patrimonio. Él venía ganando 100.000 pesos por mes, ahora solamente gana 50, pérdida. Pero además, yo puedo decir, tengo el lucro cesante. Mis expectativas eran que, como mis ventas me venían subiendo 10.000 pesos por mes, yo este año iba a terminar teniendo unas ventas mensuales de 160.000 pesos. Entonces, mi lucro cesante, lo que yo dejé de ganar son, 50.000 pesos por mes, más la progresión que puedo hacer, otros 10.000 pesos más, 60.000 por mes, y bueno, yo hubiese ganado en estos 6 meses que faltan tantos pesos, y esos pesos van a quedarse, es un lucro cesante, ese lucro yo ya no lo voy a tener, y hago esa matemática, y si yo puedo probarle al juez que yo venía subiendo así mis ventas, y que de pronto, por lo que dijeron, no solamente dejé de ganar, sino que además no voy a tener esa subida de ventas que yo venía teniendo normalmente, puedo probar además el lucro cesante, es decir, puedo probar la pérdida, puedo probar el lucro cesante, hasta ahí al menos pude probar eso, ¿me entienden? Entonces, sí, esa noticia que se difundió afectó mi comercio, afectó mi ganancia, afectó y me generó un lucro cesante que yo esperaba tener y que ya ahora no lo voy a tener, ¿sí? Pero todo eso yo necesariamente lo tengo que probar en el expediente. Si yo no lo puedo probar, el juez no me lo puede reconocer, ¿sí? Tengo que probarlo. Y que además hay una conexión directa entre lo que se dijo y el daño que yo estoy sufriendo. Acá me preguntan, ¿el instituto actuó con negligencia? Bueno, acá volvemos al 1770 y 1771. La denuncia del 1771, Luz, tiene que ser una denuncia penal. Es una denuncia penal. Bueno, sí, Irina, voy a repetir la diferencia entre... mira, justo salió Irina, que me preguntó la diferencia entre el 1770 y el 1771. En el 1770, en cualquiera de los casos... Irina, ¿me estás escuchando ahí? Porque estoy por explicar la diferencia que me preguntaste. ¿Me estás escuchando? Sí, profe, se escucha. Bueno, bien. La diferencia entre el 1770 y el 1771 es... soy periodista y tengo un programa de radio. Soy comunicadora y tengo un programa de radio, ¿sí? Y digo que, según una fuente mía, el kiosco, vuelvo al ejemplo del kiosco, el kiosco de Güemes y Pellegrini acá en Resistencia estaría vendiendo estupefacientes, y que en realidad es una fachada, pero que en realidad el verdadero comercio ahí es la venta de estupefacientes, ¿sí? Yo eso lo digo en mi programa de radio. Muy bien. A partir de ese día y de ese momento, el señor empieza a tener problemas, se le caen las ventas, termina cerrando su negocio y me inicia una acción civil por daños y perjuicios, ¿sí?
esa acción que él me va a iniciar, me la va a iniciar basándose en el 1770. ¿Por qué? Porque yo lo que dije, simplemente lo dije en mi programa de radio, ¿me entienden? Lo calumnié, lo injurié, pero fue una manifestación en un programa de radio. Entonces él va a iniciar su acción civil por daños y en esa acción civil él tratará de probar el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y todo lo que me dice el 1770. Pero solamente va a poder iniciar la acción en base al 1770. Porque si bien fue una injuria, una calumnia y yo lo dañé su imagen y todo, pero fue una manifestación en mi programa de radio y nada más. Si yo, además de decir lo que dije en mi programa de radio, fui y le hice una denuncia penal al señor por narcotraficante, yo fui y ante el fiscal hice una denuncia penal formal de que en el kiosco de Güemes y Pellegrini se venden estupefacientes, y eso generó toda una investigación penal que hizo que el señor tenga que ir con su abogado defensor a evacuar cuando se inicia una acción penal. La persona que está siendo investigada tiene que ir a prestar declaración de imputado, tiene que ir con su abogado defensor y el fiscal le hace un montón de preguntas y él tiene que contestar las preguntas, o puede también negarse a declarar, pero si no, tiene que contestar las preguntas y tiene que presentar pruebas de que no es cierto por lo que se le está investigando, y tiene que permitir los allanamientos y tiene que permitir que se le lleve adelante toda la investigación penal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en base a la denuncia penal que yo le hice a ese señor. Y después resulta que el fiscal dice, no se encontraron elementos, no hay nada para pensar que esta persona está involucrada en un delito de tráfico y comercialización y etcétera, etcétera, de estupefacientes, y por lo tanto le dicto el sobreseimiento y esta persona ya no queda liberada de la acción penal porque no hay pruebas en contra de él. Entonces, esta persona me puede iniciar a mí una acción civil por daños, por la acusación calumniosa o por la denuncia falsa que yo le hice en base, ahora sí, al 1771. ¿Por qué? Porque hubo una denuncia penal. Yo no solamente dije lo que dije en mi programa de radio, sino que además fui al fiscal y le hice una denuncia penal formal. Y el señor tuvo que ir a defenderse ante el fiscal penal por la denuncia que yo le hice, que fue falsa y que fue una acusación calumniosa. Entonces, cuando hablamos de la acusación calumniosa del 1771, estamos hablando de que existió una denuncia penal formal, ya no solamente una expresión que pudo dañar, que pudo calumniar, que pudo injuriar en la radio, en la televisión o en una reunión de amigos o en una red social, sino que quien hizo la acusación la hizo mediante una denuncia penal formal y generó toda una investigación penal contra la persona agraviada y contra la persona damnificada. ¿Ven la diferencia? En el 1770 es una expresión en cualquier medio. En el 1771, en realidad, la acusación calumniosa fue a través de una denuncia penal formal que generó contra el damnificado una acción penal en la que él tuvo que ir a defenderse. ¿Ven la diferencia? Y encima, esa denuncia fue a sabiendas de que en realidad era completamente falso, o al menos una negligencia grave, porque yo no tomé ningún recaudo para averiguar si ese delito tenía algún viso de realidad o no. ¿Se entiende, chicos, la diferencia entre el 1770 y el 1771? Bien, bien, perfecto.
Por eso es mucho más fácil, siempre es mucho más fácil iniciar la acción civil por daño a través del 1770. Que ahí no hace ni falta que haya mediado una denuncia penal falsa, ni que nosotros probemos nada respecto de eso. Simplemente es, se dijo esto de mí, se dijo en este medio, yo me siento agraviado y además sufrí un daño patrimonial, y sufrí un lucro cesante, y sufrí un daño moral, y sufrí una pérdida de chance. El 1770 es como mucho más amplio, mucho más laxo. El 1771 se restringe a la denuncia penal falsa que se haya hecho. Entonces es bien diferente la cosa. A ver qué me dicen acá. Un periodista acusado por el artículo 113 de injurias y calumnias, luego de demostrarse que fue una denuncia falsa hacia el periodista. Este último puede denunciarse según el 1771. Sí puede. Está re linda esa pregunta. Está re interesante esa pregunta, Santiago. Santiago me dice, sí, un periodista. A ver, supongamos que Santiago ya está recibido, ¿sí? A Santiago le inician una acción penal en virtud del 113 del Código Penal. Le dicen, el señor Santiago Espinosa, supónganse yo le inicio una acción penal, me voy ante el fiscal penal, inicio una acción penal contra Santiago porque digo, el señor Santiago Espinosa cometió el delito de reproducción de injurias y calumnias contra mí en virtud del artículo 113 del Código Penal. Otra persona me había injuriado y me había calumniado y él las reprodujo en su red social, ¿sí? Muy bien. Y las reprodujo sin haber tomado los recaudos para evitar la responsabilidad, que es el recaudo de citar la fuente o de usar el potencial o de, digamos, específicamente imputar a la fuente la declaración. Él simplemente reprodujo, ¿sí? Muy bien. Pero resulta que vamos a la publicación de Santiago y la publicación de Santiago está perfectamente encuadrada en las excepciones que establece el 113. Entonces, en realidad, yo le inicié la acción penal sin ninguna lógica y con total negligencia y culpa grave, porque yo en realidad, al leer la publicación de Santiago, de esa publicación surge que él en realidad citó, por ejemplo, la fuente. ¿Está? Y así todo, a mí no me importó y fui al fiscal penal y le hice la denuncia. Y el fiscal penal lo llamó a Santiago y Santiago tuvo que ir a defenderse ante el fiscal. Y cuando Santiago le presentó la publicación al fiscal y le dijo, señor fiscal, acá no hay delito porque yo cité la fuente, y el señor fiscal dice, efectivamente, el señor Santiago Espinosa no cometió delito alguno porque él realizó la publicación conforme la excepción del 113 y por lo tanto no hay delito, pero Santiago tuvo que pagar un abogado y presentarse con el abogado ante el fiscal y lograr que el fiscal le dicte el sobrecimiento o que lo absuelva. Tuvo que hacer todo eso, Santiago. Entonces, ¿qué hace después? Me inicia la acción civil en virtud del 171. ¿Por qué? Porque efectivamente yo hice la denuncia penal y él se tuvo que presentar ante el fiscal y hacer su descargo y hacerlo con el abogado y esperar que el fiscal lo absuelva y todo. Así que efectivamente, Santiago, en ese caso, tranquilamente, vos podrías iniciarme la acción civil por el 1771. Si yo fuera tu abogada, Santiago, te diría, ¿sabes qué, Santiago? Sí, vamos a citar los dos artículos, por las dudas. Vamos a citar el 1771 porque sí, efectivamente, él te hizo la denuncia y la denuncia fue totalmente irresponsable, fue dolosa
y fue ilógica, pero por las dudas vamos a abrir el paraguas y vamos a citar el 1770 también, porque en el 1770 vamos a entrar sí o sí con el daño genérico, sin necesidad de probar todo lo del 1771, que en realidad en tu caso va a ser muy fácil de probar, ¿sí? Pero bueno, eso ya es una cuestión de técnica profesional y de técnica jurídica, que ya es muy específico y jamás les preguntaría a ustedes algo así en un parcial. Pero sí, está bueno la proposición que vos haces acá, porque específicamente en el caso ese podríamos iniciar la acción civil por el 1771. Y mirá, Luz, depende de cada caso en particular. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que depende de cada caso, ¿sí? Por eso es bueno conocer, ustedes van a tener que en cada caso, si están trabajando en un caso, fijarse bien los pormenores del caso, porque según los pormenores va a ser uno o va a ser el otro, ¿sí? Si hubo una denuncia calumniosa, va a ser el 1771, porque ese es el específico del daño por denuncia calumniosa. Si no hubo denuncia y lo único que hubo fue una manifestación en un programa de radio o en un programa de tele o en una red social, y bueno, el daño va a ser por el 1770, que es el más amplio. A ver, ¿qué más? Sí, ahí está. ¿Algo más? Si quieren hacerlo más rápido, me pueden preguntar, si total me preguntan de a uno, me lo pueden preguntar verbalmente. Gustavo lo voy a resolver sí o sí, me está preguntando él por la monografía, lo tengo que resolver en estos días y ahí les comento cuáles van a ser las novedades, quédense tranquilos. Todavía no, la tengo que armar todavía. Chicos, miren, les voy a decir algo antes de que me olvide. Las personas que deben trabajos prácticos los tienen que entregar sí o sí a más tardar para el lunes. No, todavía. Lo de la monografía se los voy a poner todo en los próximos días. Acuérdense siempre de estar mirando todas las plataformas, ¿sí? Porque van a tener novedades de la monografía entre mañana y el domingo. Sí o sí lo tengo que resolver para el fin de semana, así que van a tener novedades. Lo que les quiero decir es, que también lo voy a poner cuando diga lo de la monografía, la gente que debe trabajos prácticos no va a estar habilitada a presentar la monografía, ¿sí? El trabajo práctico para poder presentar la monografía, todos tienen que estar resueltos y presentados a más tardar para el lunes, primero es mañana, 2, 3, para el lunes 4 al mediodía. El lunes 4 a las 12 en punto tienen que estar presentados todos los trabajos prácticos. El que no tenga presentado y resuelto trabajos prácticos, todos los trabajos prácticos dados hasta el momento, para el lunes al mediodía no va a poder, no le voy a recibir la monografía, así que va a ser como que no rindió el parcial. Va a ser un ausente en el parcial, ¿sí? Así que ojo con eso. Todo el mundo tiene que tener presentada la monografía. Sí, también lo voy a tener resuelto. Eso sí lo voy a hacer ahora y les voy a decir quién debe trabajos prácticos. No, Lorena, hay más. Creo que son 4 o 5, no recuerdo. ¿Cuántos trabajos prácticos hemos dado, chicos, hasta ahora? ¿4 o 5? Porque no me acuerdo. 5, sí, son 5. No, esta semana no armé ningún trabajo. No. Y para no generar más problemas, esta semana no vamos a armar prácticos, ¿sí?
Sí, son 5 trabajos prácticos. Así que, para estar habilitados para entregar la monografía, a más tardar el lunes al mediodía tienen que estar entregados los 5 prácticos. Ahora voy a repasar. Miren chicos, yo solamente voy a decir quién debe prácticos, ¿eh? O sea, voy a hacer un listado con el nombre de las personas que deben prácticos, porque si no me voy a enloquecer. Ya ustedes saben qué práctico deben. Y voy a subir el listado a las plataformas. A ver, espera. Sí, ya sé, sí, les voy a decir quién debe. Bueno, muy bien. Dejamos acá, ¿sí? Por hoy. Esténse atentos a las plataformas porque van a tener novedades en estos días. Así que esténse atentos. En todos los sentidos van a tener novedades respecto de quién debe prácticos, respecto de la monografía y probablemente también de algunos materiales de las cosas que hemos dado. Mm. Esperen que veo que hay gente que está escribiendo. Bueno, parece que estamos hasta acá. Bueno, gente, les agradezco mucho por su atención. Estos temas, voy a ver si logro subirles el comentario de estas cuestiones a las plataformas, de estos artículos a la plataforma, y si no, estos artículos pueden buscar en internet los comentarios a estos artículos a través de, así, buscando comentarios al artículo tal del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿sí? Ahí van a encontrar comentarios de los civilistas que les pueden aclarar mucho estas cuestiones. Bueno, muy bien, les agradezco que hayan venido a la clase y espero que estén muy bien y que tengan buen fin de semana. Esténse atentos a las plataformas. Chau, chau, que estén bien. Hasta luego.